Esta es una de mis series favoritas para el canal, así que espero que también os esté gustando. Y vamos a empezar con el primero, que es: se escaló el Monte Everest ya en el año 1924. A principios del siglo XX, los británicos participaron en expediciones para ser los primeros en llegar a los polos norte y sur, sin éxito. El deseo de recuperar el prestigio nacional llevó a que se examinara y debatiese la posibilidad de conquistar el tercer polo, es decir, realizar la primera ascensión a la montaña más alta de la Tierra. Los primeros individuos verificados que escalaron el Monte Everest fueron Edmund Hillary y Tenzing Norgay, quienes alcanzaron la cumbre el 29 de mayo del año 1953. Sin embargo, es posible que no hayan sido las primeras personas en llegar a la cima. En 1924, los alpinistas británicos Andrew Irvine y George Mallory murieron en el Monte Everest. En 1999, el escalador Conrad Anker encontró el cuerpo de Mallory a una altura de casi 8.229 metros en esta montaña de 8.849 metros de altura. Posteriormente, diversas expediciones han buscado el cuerpo de su compañero Irvine. Este portaba una cámara fotográfica cuyo contenido podría esclarecer definitivamente tanto si llegaron o no a la cima como las causas de que no volvieran con vida de su intento. Estos dos protagonistas eran unos pioneros románticos y los mejores representantes de una época gloriosa a caballo entre la Gran Guerra, la tregua de los años 20 y la Segunda Guerra Mundial. Un tiempo en el que los expedicionarios partían hacia lugares que aún no habían sido descubiertos. El Everest se había convertido en una cuestión nacional y mundial. Mallory se encontró con una opinión general que no comprendía la finalidad de una ascensión a la montaña más alta del mundo. Ante la pregunta de por qué escalarla, él se limitó a contestar: porque está ahí. George Mallory, con una prometedora carrera como literato y con su habitual sensibilidad, contó a su mujer Ruth la visión que tuvo al contemplar por primera vez el Monte Everest durante la expedición de reconocimiento de 1921. Una increíble masa montañosa, un magnífico pico nevado con la cara norte más empinada que pudiera imaginarse. Tenía las aristas más espléndidas y los precipicios más impresionantes que he visto jamás. Tenía un extraño aire fascinante. La pared estaba flanqueada por dos enormes grietas, las extremidades de un gigante, simples, severas y soberbias. Desde el punto de vista alpinístico era imposible imaginarse una visión más hermosa. Un argumento en contra de este posible logro afirma que su vellón, chalecos y pantalones eran de muy mala calidad, pero en el 2006 Graham Hoyland subió a 6.400 metros con una reproducción exacta de la ropa original de Mallory para una prueba de campo. Afirmó en Alpine Journal que funcionó muy bien y era muy cómoda, y el Centro de Investigación de Ropa de Alto Rendimiento de la Universidad de Leeds probó el atuendo reproducido a fondo y concluyó que Mallory estaba lo suficientemente bien aislado para operar de manera efectiva en el Everest. Por todo esto, desde 1924 ha habido afirmaciones y rumores que respaldan que Mallory e Irvine habían tenido éxito y que, por lo tanto, fueron los primeros en alcanzar la cima del Monte Everest 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Y esa cámara perdida puede que tenga la prueba definitiva. Número 2. ¿Quién es el culpable del incidente de piratería de Max Headroom? Max Headroom es un personaje británico de inteligencia artificial que presentó programas de vídeos musicales en la década de 1980. Interpretado por el actor Matt Frewer con una prótesis, ya que no era realmente una IA, sino que se suponía que era una cabeza parlante digital distópica del futuro que satirizaba sobre el presente. El 22 de noviembre del año 1987, los espectadores de Chicago del noticiero de las 9 de WGN se llevaron una sorpresa.
Mientras el presentador deportivo Dan Roan recapitulaba el juego Bears contra los Lions, la señal se fundió a negro. Y 15 segundos después, una persona con una máscara de Max Headroom apareció en la pantalla frente a un fondo de metal giratorio. Aproximadamente 30 segundos después, un presentador confundido reapareció en la pantalla. Y 2 horas después, el culpable enmascarado apareció de nuevo para interrumpir una emisión de Doctor Who en otra cadena de televisión de Chicago. Esta vez, el hackeo duró 1 minuto y medio, dejando más tiempo para payasadas aún más extrañas. El hacker habló la segunda vez, pero el audio era muy difícil de entender. Y Max Headroom con la máscara dijo a los espectadores que habían hecho una obra maestra gigante para todos los mejores nerds del periodismo del mundo. Luego, la figura se bajó los pantalones para revelar parcialmente sus nalgas desnudas, mientras una mujer enmascarada aparecía para administrar azotes con un matamoscas. Algunos espectadores se divirtieron y muchos otros no tanto, pero las instituciones tomaron los ataques muy en serio. En ese momento ya había una creciente preocupación de que los terroristas pudieran usar ese tipo de ataques y hackeos para filtrar información sensible o falsa al público. Se inició una investigación y, aunque los investigadores localizaron un almacén donde las transmisiones podrían haber sido filmadas, el misterio nunca se resolvió. Nadie se ha atribuido nunca la responsabilidad de la maniobra. Poco después de la intrusión, un informe de prensa anunció que los autores del delito se enfrentaban a una multa máxima de $100.000 y a una pena de hasta 1 año de prisión. Sin embargo, en 1992 se superó el plazo de prescripción de 5 años, por lo que los responsables del hackeo ya no se enfrentarían a un castigo penal si revelaban su identidad. Continuó investigándose el extraño incidente y muchas teorías han surgido a lo largo de los años. Para llevar a cabo este hackeo hostil de la televisión en los años 80, el culpable necesitaba estar en el área de Chicago y tener un equipo de transmisión capaz de superar la fuerza de la señal de la televisión. La teoría más popular, debido a las repetidas conexiones, es que el truco fue realizado por un ex empleado descontento. Esa emisora de televisión había realizado despidos en la época del incidente. ¿Quién lo llevó a cabo y qué pretendía con el hackeo? Son preguntas que siguen abiertas al debate. Número 3. ¿Qué significado tenían las piedras de Karnak? Más de 3.000 piedras en pie, erosionadas ahora por el viento y la lluvia hasta adoptar formas encorvadas, forman largas avenidas cerca del pueblo francés de Karnak. Formadas por piedras individuales conocidas como menhires y grupos de varias piedras conocidos como dólmenes, se extienden a lo largo de unos 3 kilómetros. Aunque las piedras han permanecido en pie durante miles de años, los arqueólogos no han podido determinar su finalidad exacta ni sus orígenes. Estos megalitos han sido reconocidos como sagrados por la cultura bretona. Los antiguos romanos esculpieron a sus dioses en esas superficies de granito y más tarde los cristianos añadieron sus propios símbolos. Lo más probable es que daten del neolítico precéltico de Bretaña entre el 4500 a.C. y el 2000 a.C. Las alineaciones de Karnak no son rectas, sino que serpentean y siguen una cresta que separa la llanura costera del mundo interior, probablemente actuando como una especie de frontera simbólica entre ambos. Cuando se construyeron los alineamientos, el paisaje habría sido abierto, sin los árboles que ahora dividen y flanquean las secciones, y el mar habría estado más lejos. Algunos expertos han defendido una conexión entre las hileras de piedra y las direcciones de las puestas de sol en los solsticios. También existen teorías generales sobre el uso de las piedras como observatorios astronómicos, como se ha afirmado también en el caso de Stonehenge. ¿Fueron erigidas en homenaje a antiguos dioses? ¿Honraban a los antepasados? ¿Seguían las alineaciones del sol o las estrellas? Según una leyenda,
Los menhires son los restos rocosos de un ejército de paganos que persiguió a San Cornelio hacia el mar y, acorralado, convirtió a sus perseguidores en piedra. Hay muchas teorías interesantes, algunas con ejemplos que parecen encajar en determinadas circunstancias, pero todavía no han sido refutadas, y hasta ahora las piedras han mantenido el secreto. Número 4. Una tumba de marsopa. Una mandíbula de marsopa, descubierta por un escolar en la década de 1950 como parte de un antiguo tesoro, plantea preguntas sobre la importancia que estos animales tuvieron para los pueblos antiguos. La datación por radiocarbono sugiere que la marsopa fue enterrada entre el 1416 y el 1490 y se encontró en un tesoro de objetos de plata del siglo IX en la isla de San Ninian en las Islas Shetland, frente a la costa de Escocia. Los objetos estaban cubiertos con diseños pictos y parecen haber sido enterrados apresuradamente. Algunos dicen que antes de una invasión vikinga. La inclusión de parte de la mandíbula de una marsopa en un tesoro que, por lo demás, contenía objetos de metal muy ornamentados y costosos, ha sido objeto de especulación, según comentaban en los museos nacionales de Escocia que custodian el artefacto. Debió tener algún significado simbólico que hoy en día desconocemos. Otros hallazgos desenterrados en la excavación de la capilla Domhue incluyen fragmentos de cerámica del siglo XIV, una herramienta de piedra prehistórica y lo que parecen ser los muros del retiro religioso medieval. El tesoro se conserva ahora en una vitrina de seguridad en el Museo Nacional de Escocia, cerca de piedras pictas extraídas de sus sitios históricos y expuestas en las salas de seguridad del museo. Estas también presentan grabados de criaturas extrañas, personas con cabeza de pájaro, con picos que parecen cuervos gigantescos, picoteando una cabeza humana incorpórea o decapitada. Los rituales o realidades que estos dibujos en piedra pueden representar se han perdido para siempre. En parte debido a sus remotas costas e islas en sus tierras altas, Escocia tenía una relación particular con los cetáceos varados. Los antiguos pictos solían representar a una extraña criatura, un animal fetal con hocico, quizá completamente mítico, pero que algunos arqueólogos contemporáneos sugieren que era una respuesta a los cifios, cetáceos aún misteriosos que se sumergen en las profundidades y que se identifican por los dientes enrevesados o colmillos de sus mandíbulas. Se decía que el célebre santo de Northumbria, Cuthbert, al ser abandonado en la playa en una bahía escocesa, encontró 3 marsopas o delfines muertos en la playa, como si se los hubieran ofrecido milagrosamente para su sustento. Para los fieles, las ballenas y los delfines eran regalos celestiales. Con la invasión normanda se convirtieron en dominio exclusivo de la aristocracia y las órdenes sagradas, porque, clasificados como pescado, podían consumirse los días de ayuno del miércoles y el viernes. El motivo por el que la marsopa fue enterrada con tanto cuidado en la isla, que se cree que fue utilizada por monjes en busca de soledad, es un misterio. En la época medieval, efectivamente, las marsopas se comían, pero habría sido más fácil deshacerse de los restos en el mar, que está solo a 10 metros del yacimiento. ¿Cómo y por qué el animal llegó a ser enterrado en la isla? Podría seguir siendo un misterio durante muchísimo tiempo. Y el número 5, el último por hoy, Rugem el Hiri. Rugem el Hiri es una antigua estructura de piedra que consta de círculos concéntricos de piedra con un túmulo, un montículo de tierra y piedra en el centro. Se encuentra a unos 16 kilómetros al este de la costa del mar de Galilea, en medio de una gran meseta cubierta de cientos de dólmenes, tumbas de piedra de una sola cámara. Compuesto por más de 42.000 rocas de basalto dispuestas en círculos concéntricos, Rugem el Hiri tiene un montículo de 4,6 metros de altura en su centro.
Algunos círculos están completos y otros incompletos. El muro más externo tiene unos 160 metros de diámetro y 2,4 de altura. El asentamiento del yacimiento y de otros asentamientos antiguos cercanos está datado por los arqueólogos en el período de la Edad del Bronce Antiguo, del 3000 al 2700 a.C. Sin embargo, se cree que la tumba central data del Bronce Medio o Tardío, 1000 años después. Estas dos fases de construcción aún son objeto de debate. Se cree que el túmulo central pudo haber albergado joyas y armas. Las excavaciones en las cámaras amuralladas no hallaron ningún artefacto, lo que indica que estos espacios no se utilizaban como almacén ni vivienda. No se pudo establecer una cronología de datación por radiocarbono, ya que nunca se recuperó material orgánico prehistórico del yacimiento. Cerca, a orillas del curso superior del arroyo Nahal Daliyot, se encuentra un gran poblado prehistórico que data del Calcolítico, o sea, del 4500 al 3150 a.C. Este poblado podría estar relacionado con el complejo. Desde Rugem el Hiri se pueden ver dos importantes montañas, el monte Hermón al norte y el monte Tabor al oeste. Ambas montañas estaban asociadas con la santidad, por lo que esta pudo haber sido la razón por la que el sitio se ubicaba allí. El tamaño y la ubicación del yacimiento, en una amplia meseta salpicada de cientos de dólmenes, hacen necesaria una perspectiva aérea para apreciar su distribución completa. El yacimiento se construyó con rocas basálticas y está compuesto por entre 37.500 y 40.000 toneladas de piedra parcialmente trabajada, apiladas hasta 2 metros de altura. Algunos arqueólogos estiman que la construcción de este enorme monumento habría requerido más de 25.000 días de trabajo. Los restos consisten en un gran círculo ligeramente ovalado de rocas basálticas que contiene 4 círculos concéntricos más pequeños, cada uno de ellos progresivamente más delgado. Las paredes de los círculos están conectadas por muros de piedra más pequeños colocados irregularmente y perpendiculares a los círculos. El túmulo central está construido con rocas más pequeñas y conectados a él hay 4 muros de piedra principales. El primer muro, con forma de semicírculo, tiene 50 metros de diámetro y 1,5 de ancho. Ese muro está conectado a un segundo, un círculo casi completo de 90 metros de diámetro. El tercer muro es un círculo completo de 110 metros de diámetro y 2,6 de ancho. El cuarto y más externo es el más grande, 150 metros de diámetro y 3,2 de ancho. El túmulo central es de 20 metros de diámetro y 4,6 metros de altura, rodeado de los círculos concéntricos. Hay 2 entradas al sitio y una de ellas está enfocada al noreste y a la otra al sureste. La entrada noreste conduce a un acceso de 6,1 metros de largo que nos lleva al centro del círculo. Un estudio ha refutado cualquier uso astronómico del sitio. Al refutar cualquier alineación de la estructura con fenómenos astronómicos importantes, como solsticios y equinoccios solares, en el momento de su construcción, este estudio excluye interpretaciones previas basadas en tales hipótesis. Dado que las excavaciones han encontrado muy pocos restos materiales, los arqueólogos teorizan que el yacimiento no era una posición defensiva ni un barrio residencial, sino probablemente un centro ritual con actividades para aplacar a los dioses o posiblemente vinculado al culto a los muertos. Sin embargo, no hay consenso sobre su función, ya que no se ha encontrado una estructura similar en Oriente Próximo.